Buenos días, nos encontramos en nuestra quinta y última entrevista sobre el trabajo de grado La huella y legado del padre Jorge Schagner. Pues quisiera que nos dieras una breve presentación, tu trayectoria, tu nombre. Hola, muy buenos días, mi nombre es Juan Daniel Restrepo Vergara, soy formado académicamente aquí en el municipio de Granada Meta, donde di mis inicios musicales también en la casa de música del padre Jorge Schagner. Más o menos a mis 14 años cursaba el grado séptimo cuando inicié mi formación musical. Luego me gradué de 11 aquí a los 18 años, de aquí pues partí a la ciudad de Villavicencio, donde formé parte de la banda sinfónica departamental por 2 años. Luego de esto estuve con una orquesta de la comunidad de los religiosos de Cristo y María del padre Mauricio Cuesta, donde hice parte de cerca de 2 años aquí en Colombia. Luego de esto, la comunidad del padre Mauricio Cuesta, que era una comunidad católica de la Renovación Carismática, partió a Nicaragua. A los meses pues partimos los músicos que acompañábamos la orquesta, estuvimos allá cerca de 3 años, del 2003 al 2006 más o menos. En el 2006 parto para España, donde hago parte también de una orquesta allá y trabajo con la música durante más o menos 6 años. Luego vengo aquí más o menos en el 2012, vuelvo otra vez a Colombia. En el 2014 inicio mi profesionalización y en el 2017 me graduó como licenciado en música de la Universidad de Antioquia. En el 2021 inicio una maestría en gerencia educativa y en el 2024 logro graduarme y actualmente pues curso un doctorado en educación y docencia. Maestro Daniel, qué gusto de verdad tenerlo acá con nosotros. Gracias. Qué chévere, qué bonito. Comentaba que estudió en la Holanda. Sí, señor. Ok. Más o menos, ¿qué tipo de actividades se hacían allá, extraescolares o cómo era? En ese entonces el Instituto Salesiano Técnico Agrícola La Holanda, se llamaban entonces, la especialidad era la agricultura, ¿sí? Pero no solo era la agricultura, en las mañanas mirábamos clase normal hasta el mediodía, en la segunda jornada, porque allá era doble jornada, en la segunda jornada pues mirábamos lo que era agricultura, ¿sí? Lo que era también proyectos pecuarios, ¿sí? Y también mirábamos lo que era soldadura, porque también aprendimos a soldar, nos enseñaban a soldar. Y prácticamente esas eran las actividades fuertes allá, agricultura y técnica, soldadura. Bueno, como miembro de la banda juvenil Don Bosco, ¿cuánto tiempo estuvo? ¿A qué edad entró? ¿Cómo fue ese proceso? Yo entro a los 14 años, ¿sí? Estaba cursando el grado séptimo, por una presentación que tuvo la banda juvenil Don Bosco en la Holanda, en el colegio. Pues fue la primera vez que yo escucho tocar una banda en vivo y pues fue como una especie de amor a primera vista, ¿no? Yo escucho tocar la banda y ¡buf! Fue algo que me llenó, me enamoré de la música directamente y ahí en adelante pues fue el proceso de conversar con el padre Jorge Schagner, que era nuestro profesor de religión en la Holanda, ¿sí? Teníamos una conexión con él porque él era nuestro profesor de religión. Entonces vas a hablar con el padre, yo quiero entrar a la banda, ¿cómo hago? Me dijo, cuando hay un proceso les voy a avisar, ¿sí? Sí, como efectivamente como a los 2 meses hubo un proceso y entonces entramos varios compañeros del salón, entramos a este proceso, a estudiar música. Era un poco difícil, ¿sí? Porque pues el colegio nos abarcaba mucho tiempo, entonces nos tocaba en el día, en la tarde y a las 5 de la tarde que salíamos del colegio, cogíamos la bicicleta desde la Holanda hasta la casa de música para poder llegar a las 6, hacer los ensayos de banda, aprender la música y a las 7:15, 7:30 terminábamos y de vuelta otra vez para el colegio. Entonces siempre era un día pesadito, pero pues digamos que era más el cariño, el amor por la música que en sí la dificultad que pudiéramos tener. Entonces digamos que eso fue la música fue un empuje fuerte para formar un poco el carácter de nosotros, digámoslo así. ¿Y en qué años fue que...? Fue en el 1994. Estuve en la banda más o menos hasta el 2018, que fue cuando salí de 11,
pero realmente no es que estuve, siempre llegué a estar, porque yo me iba y cada vez que volvía a Granada a visitar a mi madre o hacer alguna actividad, siempre volvía a la banda, ¿sí? O muchas veces el padre nos decía, no, tenemos una presentación en Villavicencio, en Acacías, entonces nosotros los que estamos viviendo en Villao, siempre estamos ahí, no padre, vamos, siempre era un placer para nosotros ir a tocar con la banda Juvenil Don Bosco, entonces siempre estuvimos ahí, siempre, de hecho hasta hace una semana o algo así, 10 días estuve en un ensayo también porque pues tuve tiempo, entonces le dije a Jason, que es el actual director, le dije, Jason, ¿puedo ir a un ensayo? Me dijo, claro que sí, entonces me fui allá, tengo un bugle porque pues debido al proceso que tuve me compré un bugle también personal y entonces lo llevé, lo desempolvé un poquito y pues nada, volví a tocar con la banda, entonces decir que estuve es como extraño, ¿no? Digamos que todavía sigo siendo parte de esto y ya no con tanta frecuencia por las actividades, pero sigo estando. Ok, qué bien. Y con respecto a esa primera impresión con el padre, ¿cómo fue? Tanto a nivel general. La primera impresión con el padre, bueno, ya lo conocía yo al padre, como reitero, porque era profesor de religión. Entonces yo ya lo conocía a él, ¿sí? Ya sabía quién era él y sabía lo estricto que era. Era una persona supremamente estricta, ¿sí? Él no le gustaba el desorden y la recocha, y a pesar de que fuera de los ensayos era una persona muy noble y muy alegre, en los ensayos y en el momento de las prácticas era una persona muy rígida, o sea, y nos hablaba fuertecito, nunca fue grosero como tal, pero nos hablaba fuerte. Y en cierta forma era algo que necesitábamos porque éramos muy cansones, muy indisciplinados y pues el padre nos cogía y nos alineaba. Bueno, quieren estar aquí, quieren la música, listo, entonces se comportan, aprenden, hacen silencio mientras se habla y bueno, todo este tipo de tips que necesitamos para tener una disciplina y un orden, ¿no? ¿Qué tipo de relación tuvo con el padre Jorge? El padre fue como un padre para nosotros, como un real padre, no sacerdote, sino como un padre para nosotros. Nosotros en mi familia somos 5 hermanos, somos 3 hermanos y 2 mujeres, ¿sí? Mis 3 hermanos, después de que yo entré a la casa de música, yo soy el mayor de mis hermanos, mis otros 2 hermanos varones entraron pues gracias a que yo ya había entrado. Ellos no estudiaban en la Holanda, pero se enteraron porque pues yo asistía. Entonces ellos también hicieron parte de estos procesos. Realmente nosotros no tuvimos un papá, porque mi papá a los 7 años, cuando yo tenía 7 años, mi papá se fue de la casa y pues nunca más volvimos a saber de él. Entonces, cuando entramos a la casa de música, realmente fue como un apoyo moral, psicológico para nuestra familia. Porque nosotros manteníamos mucho en la calle, igual mis hermanos también, mi mamá trabajaba todo el día y era docente y pues éramos 5 hermanos, le tocaba guerreársela duro para poder pues darnos lo necesario. Entonces los caminos que nosotros teníamos no eran muy buenos, entonces nos manteníamos en la calle, tampoco éramos ni viciosos ni nada, pero sí manteníamos en la calle y por ahí y exponiéndonos a cualquier situación. La relación con el padre fue como la de ese papá que dice, bueno, venga, primero los enamoro de la música y luego les exijo, tienen que estar acá. Esto nos apartó de muchos caminos, ¿sí? Entonces siempre. Y aparte de la música, él era un gran amigo, o sea, yo muchas veces me iba un 24 de diciembre, que sabía que no iba a haber ensayo, ni nada, entonces me iba para allá a hablar con él. Venga, padre, nos estamos allá y sacaba un vino, unas galletas y tiene mucha cultura todavía de su país, una cultura alemana, de comer vino, galletas y de escuchar música clásica y tal. Entonces yo me iba para allá a escucharlo. Dice, no, venga, vamos, pues mire esta banda, que ponía sus CDs allá con la música y la escuchábamos, sacaba un vino y hablábamos y me preguntaba cómo estaba, cómo iba mi vida, tal. Entonces siempre digamos que había una relación de amistad muy bonita, ¿sí? De hecho, cuando estuve fuera del país también lo llamaba. Padre, ¿cómo está? Y muchas veces en Recocha lo saludaban en alemán y él se quedaba pensando, me decía, Restrepo, ya me conocía la voz y sabía que yo era que muchas veces le tomaban el pelo con el idioma, ¿sí? Pero no, fue un gran amigo, un muy gran amigo. Ok. Y ya más específicamente hablando de la banda juvenil, ¿qué tipo de
aparte de instrumentista, ¿qué otros tipos de cargos su merced tenía en la banda? Y ya hablando más específicamente, ¿cómo era esa intensidad de ensayos? Bueno, en general. la banda teníamos ensayos todos los días, ¿sí? Cuando iniciamos íbamos un poco más temprano del ensayo general para poder tener la clase personalizada de instrumentos, digámoslo así. Al principio pues iniciamos con clarines, sí, clarín, que es el instrumento que toca solo armónico, no tiene pistón ni maneja una escala diatónica. Entonces simplemente es un instrumento donde toca uno con armónicos. ¿Para qué? Para formar la embocadura con boquilla de bronce. Y luego de esto se pasaba más o menos 2 a 3 meses formándonos, aprendiendo a respirar, formando el labio. Después de esto sí pasábamos a un instrumento. En ese momento el padre me iba a pasar a un fliscorno tenor, ¿sí? Y pues uno está ahí como estudiante, uno para donde lo pongan, uno simplemente hace caso, ¿sí? Porque había un compañero que no había podido volver. Y el día que me iba a pasar a fliscorno tenor llegó un compañero que era muy bueno, o sea, era talentoso y tenía muy buena proyección. Entonces el padre me dijo, no, quédate tú en el fliscorno, el bucle, y tú pásate a tenor, lo paso a él. Y ahí fue más o menos donde empezamos. Musicalmente era estricto. Y sobre todo, él exigía mucho nivel de atención. Mucho nivel de atención. ¿Por qué? Porque uno muchas veces no ponía cuidado y él prefería que uno la embarrara en una nota a no prestarle atención a lo que él estaba diciendo. Entonces uno decía, pues un si bemol, un ejemplo. Y uno tocaba el si natural, que era con la posición 2, y resulta que el si bemol era con la posición 3, oprimiendo pistón 1. Que no, que te dije que pone. Entonces él se ponía muy enojado porque uno no le prestaba atención en el momento que le explicaba, ¿sí? Pero mire que siempre fue un enojo no mayor a una corrección, nunca fue un enojo ofensivo, nunca fue un enojo que lo hiciera sentir a uno mal. Lo contrario, siempre supo decir las cosas y a pesar de que era fuerte, era una persona muy consciente de la necesidad que tenemos como jóvenes y más en esta región. Entonces él siempre, muchas veces nos regañaba, nos hablaba fuerte y terminamos el ensayo y decía una Coca-Colita y sacaba una Coca-Colita y compartía con nosotros. Entonces era un ser muy especial en ese aspecto. Musicalmente hablando, siempre aprendíamos armónicos, notas armónicos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del clarín es el do, el sol, el do, el mi, el sol, así. Estas notas que eran los que daba el clarín naturalmente. Luego él nunca nos enseñó una escala mayor ni una escala menor iniciando. Simplemente la técnica o la pedagogía que él era, vamos a tocar un tipo de repertorio que no es tan complejo y no entendíamos por qué tocábamos un si bemol, no entendíamos por qué tocábamos un fa sostenido, pero entonces nos ponía a tocar. Entonces claro, uno muchas veces, y hasta la lectura, uno no comprendía por qué, pero simplemente uno cantaba la melodía que nos cantaba y estaba la partitura, nos indicaba, pero no nos decía el por qué. Ya una vez que nosotros tocábamos, que ya entendíamos las notas, que teníamos los registros, las posturas, entonces ahí sí, él tenía un método de carteleras, colgaba una cartelera sin cartulina grande y nos explicaba, mira, es que lo que pasa es que el si bemol proviene de esto y esto, entre la y si hay un tono, hay pin, entonces era como un relojito y nos explicaban, vale, ahora sí entiendo, ¿sí? No entendía uno el por qué, pero entonces creo yo que era una pedagogía muy buena porque muchas veces, como cuando se aprende inglés, nos preocupa mucho por la gramática, pero realmente lo que necesitamos es hablarlo. Sí, y lo mismo en la música. Entonces él se preocupaba mucho porque tocáramos bien, porque sonáramos, y luego entonces ahí sí viene la parte teórica. Venga, esto es por esto y esto. Entonces uno comprendía mucho más rápido las cosas y aprendía uno con mayor habilidad, digámoslo así, al momento de interpretar un instrumento. Bueno, queda en off la pregunta, pero es que le hemos preguntado a los maestros, las bandas actualmente uno tiene una estructura, ¿no? Jefe de cuerda, vale. La logística de los conciertos, hay que llevar los instrumentos, digamos como todas esas tareas. ¿Había jefes de cuerda o no había? Y cuando hacían conciertos, que entendemos que eran bastantes, ¿quién llevaba los instrumentos? ¿Había encargados? ¿O cómo organizaba esas cosas el padre con ustedes, por favor? Bueno, hasta donde recuerdo, no había un jefe de cuerdas,
no existía un líder de fila. Sí, había el que tocaba la primera voz, la segunda voz de cada instrumento. Cuando al momento de cargar o hacer logística lo hacíamos todos. El padre era el primero que se sumaba a este oficio. Por lo general había una presentación y tocaba cargar instrumentos, atriles, partituras. Entonces el padre era el primero que estaba poniendo como ejemplo a cargar, coger un atril. Entonces todos lo hacíamos, todos hacíamos todo. Digamos que el padre nunca, creo yo que no puso cabezas o líderes o encargados para él evitar una incomodidad entre nosotros. Entonces, él era el que siempre tomaba el mando de todo. Sí, él era el que siempre decía, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y él nunca decía, ven tú, no, todos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y digamos que éramos como hormiguitas. ¿Sí? Todos trabajamos y todos hacíamos y todo. Entonces, no existía de pronto ese liderazgo como tal de decir, Él trataba de evitar de pronto un poco los egos y de pronto las incomodidades por ese lado. Creo yo que era por eso. Dani, digamos en cuanto al aspecto musical, ¿cuáles eran las cualidades sonoras que buscaba el padre en la banda, digamos en la parte estética, sin importar la pieza, sí, la obra? Y también quiero que nos cuente un poquito acerca del repertorio que tenían en la banda. Bueno, uno de los aspectos que el padre buscaba era la calidad del sonido. Siempre el padre se preocupaba mucho por la calidad del sonido. De hecho, también la afinación, pero para él la afinación llegaba con el tiempo. Él buscaba mucho que proyectáramos el sonido real del instrumento, ¿sí? Y sobre todo, poder diferenciar muy bien las dinámicas, cuando era un piano, cuando era un pianísimo, cuando era un forte, hasta dónde podíamos llegar a un forte sin romper, hasta dónde podíamos llegar a un pianísimo sin perder el sonido. Digamos que eso era uno de los factores más importantes de lo que él buscaba, ¿sí? Los fraseos en la melodía, porque es que el repertorio que tocábamos era un repertorio alemán, en un principio alemán, ¿no? Muchas marchas, polcas, vals, donde se exige mucho la interpretación, el ataque de las notas, los fraseos, las ligadas se tienen que ser claritas y sobre todo que suenen en grupo, grupal, ¿no? Digamos que eso era uno de los factores importantes, la sonoridad, a pesar de que era una banda de instrumentos de viento metal, porque pues realmente la melodía la llevan los bugles, que son instrumentos de viento metal. Siempre buscaba la delicadeza. Entonces, el bugle en sí, cuando tenía las melodías, buscaba esa delicadeza, que sonara bonito, que sonara de una forma que se pudiera entender, ¿sí? Digámoslo así, y el repertorio pues lo exigía. Era un repertorio bastante pesado, digo yo, que cuando salimos de la casa de música experimental en otro lado nos damos cuenta que teníamos resistencia, era gracias a ese repertorio que tocábamos, porque era bastante exigente. Okay. Y con relación a eso, ¿cómo era ya en sí ese nivel musical para lograrlo? ¿Era el trabajo que netamente hacían en los ensayos o individualmente también se iban reuniendo, haciendo? Individualmente en la casa de música, bueno, teníamos un salón grande de ensayo general y teníamos unas habitaciones pequeñas para ensayo personal. Individualmente, cada vez que podíamos, nos íbamos a ensayar, ¿sí? Era una ventaja grande que el padre tenía un oído bárbaro, entonces muchas veces él estaba allá en la sala leyendo o viendo televisión o algo, y uno estaba en un cuarto ensayando y él escuchaba algo y ¡plum!, se iba a corregirnos. Entonces, no, jovencito, esto no es así, mira, que no revisa esto, pare, pero no, hace, Ah, bueno, listo, entonces, él, aunque no estaba encima todo el tiempo de nosotros cuando ensayábamos, siempre estaba pendiente de corregirnos. Entonces, digamos que él no era un maestro enfocado en cada movimiento que hacíamos, pero sí estaba todo el tiempo pendiente de que lo hiciéramos bien, o si lo estábamos haciendo mal, pues nos orientaba y nos corregía. Bien, quería preguntarle acerca de la vocación sacerdotal del padre, cómo se manifestaba en los ensayos.
si de pronto era muy marcado el hecho de ser católico o había una libertad de culto, digámoslo. No, el padre era muy respetuoso en ese aspecto. Él siempre nos inculcaba el amor a Dios, él siempre nos inculcaba el amor al hermano, el respeto. Y pues para la muestra de un botón, mi hermano, uno de mis hermanos, es adventista. Y toda la vida fue adventista, y el padre lo sabía. Y aún así, ellos eran muy buenos amigos. ¿Sí? El padre apreciaba muchísimo, mi hermano se llama Junior, el padre lo apreciaba muchísimo y siempre se sentaban a hablar del tema. ¿Sí? Y el padre muchas veces le decía: Junior, no importa qué religión estés, no importa a cuál iglesia vayas, siempre sigue como va, porque mi hermano siempre fue una persona muy dedicada a Dios, digámoslo así, en ese aspecto. Entonces él, al contrario, en vez de hacerle a un lado, de pronto desprestigiar o marcar indiferencia, al contrario, él apoyaba y siempre decía que no importaba la religión, que lo importaba era cómo éramos nosotros como personas, ¿sí? Y siempre, de hecho, cuando mi hermano se casó, la banda Juvenil Don Bosco fue a tocar a esa ceremonia y el padre fue allá a la iglesia adventista y dirigió la banda y nunca puso ningún pero por hacerlo. Siempre fue una persona muy respetuosa y da mucha libertad en ese aspecto. Bueno, qué chévere. Y ya hablando un poco más de las presentaciones o eventos que tuvieron, ¿cuáles su merced recuerda que tuvieron así especiales, importantes o en general? No solo de nivel formal, también si hay alguna informal y también del tipo eclesiástico, esas presentaciones así. Pues realmente las presentaciones con el padre todas eran especiales. Digamos que uno se disfrutaba todas las presentaciones. De pronto hubo alguna presentación que sí marcó una diferencia cuando estuvimos en Bogotá, en el Colegio León 13. En el León 13 allá también es un colegio salesiano donde también forman jóvenes, adolescentes en la música. Entonces fuimos a un concierto donde habían otras dos bandas sinfónicas de ellos y fue grandioso porque pues uno como joven, aunque la música no es competencia, uno como joven quiere brillar un poco más que los otros. Aún así el padre nos decía, porque el padre nunca iba a un concurso, él decía que la música no era para competir, era para compartir. Entonces uno de joven uno sentía que la necesidad de que tenemos que sonar mejor que los que están allá, y uno no, dentro de en su momento de su juventud no entendía un poco lo que era la música como tal. Entonces uno quería como competir, entonces uno quería esforzarse y hacerlo bien, entonces digamos que fue un momento especial porque habían otras bandas muy buenas también. Entonces todos nos decíamos: no, vamos a meter la ficha, vamos a hacerlo bien, que tal. Pero igual la banda sonó como siempre, o sea, digamos que teníamos el plus, pero pues el padre siempre hacía, porque digamos que en cierta forma sonaba la banda, era porque tenía una forma de dirigir que la entendíamos a cabalidad, ¿sí? Entonces digamos que una presentación importante fue esa. ¿Cómo describiría la forma de ser del padre y el trato, digamos, hacia las personas? Uy, no, el padre era un caballero. El padre siempre fue un caballero, o sea, en todos los aspectos. El padre saludaba siempre con formalidad, se despedía, siempre pedía el favor. El padre vino a poner una semillita de cultura alemana a nosotros, ¿sí? Él era muy educado. Tenemos anécdotas, de pronto una vez en el ejército, él era capellán del batallón 21 Vargas. Hacíamos muchas presentaciones allá, cuando hacían transmisiones de mando, cuando hacían celebraciones militares de cualquier índole, ahí siempre íbamos a tocar. Se hacía una misa, luego se hacía la presentación o lo que sea, un ascenso, lo que sea, y siempre la banda tocaba los himnos y algunas presentaciones. Y en una ocasión, el padre siempre en su educación, hubo un general que recibió como dulce y botó el papelito. Y el padre le decía: mi general. Dijo: sí, padre, es que se le cayó algo. Dijo: no, dijo: no, tranquilo, yo lo recojo. Y el padre lo fue a recoger. El general dijo: no, padre, no, diga, pum. Ahí sí lo recogió, ¿sí? Cuando vio que otra persona, como el padre, que lo iba a hacer por él, entonces ahí sí no, entonces, tenía como esos tips de educación. No le decía: venga, es que no haga eso, que mal educado. No, él da un ejemplo de cómo hacer o cómo tal. Entonces, pum. Entonces digamos que era una persona muy educada, muy respetuosa
todo el sentido de la palabra. Qué chévere. Y ya más, hablando así más de momentos especiales o cosas, ¿qué tipo de anécdotas recuerda que tuvo con el padre? Y también, digamos, en el aspecto de si él tenía algún ritual o alguna cosa antes de empezar o después o mientras estaban reunidos. No, el padre siempre, digamos que ritual como tal no, pero sí siempre que terminamos los ensayos había una oración. Siempre, siempre. Nos podía faltar cualquier tema por tocar, pero la oración nunca se perdía. Y digamos que todavía yo la practico porque fue algo que nos quedó. Siempre terminábamos los ensayos y él decía: Señor, te damos gracias por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Era como una forma de terminar una oración que siempre la terminaba de esa forma. Y eso se nos quedó grabado. Y siempre el ritual era más bien de nosotros, que decíamos: gracias Padre, y era el gritaría a todos: gracias Padre, y todo el mundo. Esa era la forma de terminar los ensayos. Y de anécdotas. Anécdotas, a ver, ¿qué anécdotas con el padre? Pues anécdotas varias. Tengo una anécdota mía que estábamos tocando en un sábado santo, vísperas del domingo de resurrección de Semana Santa. Y pues tocábamos a medianoche, empezaba la misa a las 10 de la noche y a las 12 de la noche pues se tocaba el tema de resucitó y toda la parte de la ceremonia. Y yo me quedé dormido. Entonces yo tenía el bucle en las piernas y tocaron un tema que entra fortísimo, toda la banda. Y el padre levantó la mano y cuando empezó yo estaba dormido, yo estaba ahí sentado dormido. Cuando empezó yo pegué el brinco y el bucle fue a dar como 2 metros adelante. Y me acuerdo que yo me desperté y yo miré al padre y el padre me miraba bravo, pero el padre seguía diciendo y me miraba mal. Y yo, ¿qué hago? ¿Era que me voy hasta allá o qué hago? Pero yo no, tomé la decisión y fui por el bucle, lo recogí y me vine acá y ya después el padre me regañó, me dijo que tuviera cuidado, que no inquieta. Pero después nos reíamos. Después ya al rato nos fuimos al refrigerio y nos reíamos un rato ahí con mi padre, porque nunca me ha reído. Toda la verdad tocando yo no tenía con qué tocar. Sí, bueno. Quería hacer una pregunta, Dani, acerca de la grabación del himno de Granada, si de pronto su merced hizo parte de esa grabación y si digamos, que nos contara cómo fue la experiencia. No, pues la grabación del himno de Granada, pues yo recuerdo, a él le solicitaron, ¿sí? Crear un himno de Granada, le dieron digamos, unas ideas de unas letras, él transformó todo porque él fue el autor de todo. Y musicalmente él creó el arreglo y lo empezamos a ensayar en la casa de música. Y recuerdo que fueron como 2 correcciones, no más que de pronto ni siquiera correcciones, y ya es que le decían, y en el siguiente ensayo venía y decía: no, el tenor toca esto en esta parte, o la trompeta, vamos a hacer esto aquí tan, y ya lo traía. Pero fue realmente rápido, sí, rápido. De hecho se grabó ahí mismo en la casa de música. Sí, vinieron de la emisora Onda Don Bosco con unos equipos de grabación. Y ahí mismo en el salón de ensayo se hicieron varias tomas y el padre de principio así y se grababa y al final se dejó la mejor. Fue un proceso rápido y muy bueno porque pues un himno para el llano que no sea llanero pero que suene bien no es fácil. ¿Y quién cantó el himno, maestro? Disculpe. El mismo padre. El mismo solo padre. Y la banda tocando. Sí, en la voz de él. En la voz, sí. Sí, entonces la banda sonaba y él lo cantaba. Por lo general el padre siempre hacía eso, donde íbamos a tocar las misas o ceremonias en la iglesia. La banda tocaba y él tenía el micrófono acá y cantaba y muchas veces dirigía la banda y se daba la vuelta y dirigía al público para que cantara también. Entonces digamos que él siempre trataba de unir todo, siempre trataba de estar al tanto de todo. Bueno, para seguir en la parte personal, ¿qué enseñanzas le dejó el padre Jorge? Mirando hacia atrás, ¿cuál cree que fue la mayor herencia musical que le dejó el padre? Pues yo creo que una de las mayores herencias que me dejó el padre, que no es la música, porque obviamente la música la heredamos todos los que estuvimos ahí, es como la honestidad, la lealtad. Yo trato al máximo, aunque no siempre fue así,
trato al máximo, después de haber pasado por el padre, de ser muy honesto, muy leal, muy responsable, que el padre siempre nos decía que la responsabilidad como alemán nos exigía mucho la puntualidad, ¿sí? Entonces trato al máximo en lo que pueda, trato de llevar eso, ¿sí? Ser responsable. Cuando nos equivocamos, eso también nos decía, si nos equivocamos agache la cabeza y trate de no dejar el ego a un lado y pan, si hay que pedir perdón, se pide perdón y traten de no llevar eso a otro plano, porque el padre siempre lo hacía, aunque muchas veces se disgustaba con nosotros o no se disgustaba con él, uno siempre trataba de que nos podemos disgustar, pero que eso no dure para todo el año, o sea, no dure, nos disgustamos normal, pero tratar de estar bien lo más pronto posible. Digamos que eso es un legado que nos inculcaba mucho. Y ya a nivel profesional, ¿cómo influye esa enseñanza, todo ese conocimiento en general, en todos los aspectos, en lo musical, como? A nivel profesional creo que no hay mucho que hablar de eso. Ahora mismo soy director de una banda sinfónica, trabajo enseñando a niños música. Todo lo que él me enseñó lo pongo en práctica. Que decir que la forma de dirigir no solo eso, porque es que también enseño a los niños la forma como él nos enseñaba a nosotros. Desde un niño, desde que emboquilla una trompeta, cómo lo hacíamos, cómo me lo enseñó él y cómo lo pongo en práctica yo. No, es que todo lo que yo hago hoy en día en la música fue porque él en algún momento me instruyó de mi hijo cómo tenía que hacerse. Entonces en la parte profesional, digamos que yo vivo de la música y hago de la música lo que miraba que él hacía con nosotros, que era dirigir y formarnos. Maestro, ¿nos puede contar cuál el nombre de la banda y la institución donde trabaja? Ahora mismo llevo hasta ahorita 6 meses ahí trabajando en la institución General Santander de aquí de Granada Meta. Dirijo una banda sinfónica en iniciación, tengo aproximadamente 28 niños. También estoy a cargo de la banda Músico Marcial, que esta sí estamos hasta ahorita iniciándola. Musicalmente hablando, pues, ¿qué tenemos? 6 trompetas, tenemos 5 trombones, tenemos 8 clarinetes, 2 saxofones altos, un saxofón tenor, 4 trombones, un eufonio, tuba, 5 niños de percusión, 2 niñas de flauta traversa. Digamos que esa es la nómina que tenemos ahorita con los niños. Y nada, motivados ahorita trabajando y hicimos ya una presentación pequeñita en diciembre para la época navideña de los villancicos. Realmente se esforzaron los niños a hacer mucho porque ya teníamos 3 meses de iniciación a 3 meses, pues me tocó adaptar arreglos para que los niños pudieran tocarlos y de acuerdo a la habilidad del niño, pues aprovechaba eso para poner melodías y además tratamos pero pues se hizo algo bonito, los niños están muy motivados, este año continuaron casi todos, excepto los niños que fueron del pueblo, de la ciudad, pero de resto casi todos están muy motivados. La forma de enseñar, yo me refiero mucho al padre, trato de exigirles, pero también trato que ellos se enamoren de la música. Aparte, digamos que en la institución en General Santander, donde yo estoy ahora mismo como docente, es una institución donde la mayoría de niños son de barrios muy vulnerables, ¿sí? Barrios, digamos, vulnerables en cuestión de social o en cuestión económica, son bastante difíciles. Entonces es un trabajo un poco más complejo, porque los niños son un poco rebeldes, los muchachos son un poco rebeldes y vienen de... Pero digamos que eso es un reto también para mí y a pesar de poco tiempo hemos logrado mucha cosa también. Hacemos que los niños en su tiempo libre, porque la banda se hace en contrajornada escolar, hacemos que esos niños ocupen su tiempo en música. Entonces muchos de ellos que mantienen en el parque o con malas amistades, entonces ahorita están allá haciendo música, ¿sí? Y muchas veces ahí como que uno trata de orientarlos o hablarles un poco fuerte para que entiendan, entonces no les gusta, pero como ya se enamoraron de la música, están ahí.
Entonces digamos que es un poquito como el granito de arena de lo que el padre hacía con nosotros, lo estamos ahorita haciendo con los jóvenes de acá, de Granada. Qué chévere. Y ya como para ir cerrando un poco la entrevista, ¿cómo a día de hoy su merced recuerda al padre? No, pues yo recuerdo al padre más que todo en la persona que era. De hecho, cada vez que recuerdo al padre, ni siquiera lo recuerdo como dirigía, especialmente no era como dirigía, lo recuerdo como esa persona noble, ese amigo que muchas veces en momentos de la vida yo estaba pasando por algún momento y yo me iba para allá, padre, mire, me pasa esto, tal. Y el padre no solo actuaba como un sacerdote, sino como ese amigo. Entonces me decía, no, Restrepo. Él me hablaba siempre por el apellido, no, Restrepo, tranquilo, esto suele pasar y tal. Entonces muchas veces encontraba en él como esa persona aliada para poder estabilizarme un poco emocionalmente en los momentos que estaba mal. Yo creo que lo que más extraño del padre era eso, como esa persona que él era como tal, ¿sí? Y musicalmente también, muchas veces lo buscaba para, padre, mire, imagínate, tengo esto, ¿cómo hago esto? Padre, mire, es que estoy haciendo un arreglo, pero no sé cómo hacer esto acá. Y el padre era un sabio que yo decía, se las sabía todas. Entonces el padre, pon esto aquí, padre, pero esto aquí suénalo. Cuando yo lo sonaba, sí. Entonces no entendía muchas cosas, pero después el padre me explicaba, no, es que esto es así, me explica la parte. Entonces extrañaba a esa persona de él, más que cómo nos dirigía, lo extraño todavía es esa persona, como es lo que es él, lo que fue él con nosotros. Okay. Y ya a 10 años de su partida, si lo tuviera enfrente, ¿qué le diría? ¿Qué le diría? Nada, darle las gracias nuevamente, decirle que gracias a él y gracias a todo, pues ahora mismo yo estoy siguiendo el mismo camino que él tuvo con nosotros. Agradecerle y no quiero otro consejito pedirle, que me hace falta, pero si no agradecerle por todo y por todo. ¿Y qué cree que él le diría si él lo tuviera a usted de frente? Yo creo que me regañarían algunas cositas. Pero pues yo creo que me orientaría un poco. Me diría, estás haciendo esto bien, estás haciendo esto no muy bien, corrige esto y en lo personal me diría que cómo estoy, cómo está Restrepo, qué más de tu vida, qué ha pasado. Yo creo que eso me diría. Yo creo que él se preocupaba mucho por la persona como tal de uno, siempre se interesaba y cómo estaba uno. Yo creo que seguiría por el mismo camino. Dani, muchas gracias. Quiero aprovechar el espacio para agradecerle por la disposición. También quiero invitar al maestro Efraín, que ha sido nuestro tutor del trabajo de grado. Con gusto. Agradecerle a mi compañero Andrés también por tener la disposición de venir hasta Granada, igual que el maestro, y estar muy pendiente de todo. Quiero invitarlo, maestro, para que se siente acá y pues nos comparta un poquito de... No, solamente al maestro Daniel, de verdad, agradecerle su tiempo, su disposición, agradecerle a Julián. Julián hace ya 1 año y medio, cuando vimos la materia de anteproyecto, nos contó esta historia tan bonita del padre Jorge Chagner, de ustedes, los otros músicos del Meta, del Ariari, y nos entusiasmó mucho. Entonces decidimos hacer con Andrés, son equipo, la modalidad de monografía, una monografía en trabajo de grado, aunque son músicos. Es muy interesante, ¿no?, que un músico se ponga a hacer estas reflexiones y a escribir y a pensar. Entonces ha sido muy interesante y muy bonito también, de verdad, conocerlos a su merced, al maestro Julián Londoño, al maestro Jason Bojacá, al maestro Ricardo Moreno, a Ingrid Garzón, que pudimos desde Alemania, ya muy gentil, nos contó también, que es la única mujer que hemos entrevistado, pero es muy bonito también que ella nos cuente. Entonces, bueno, sí hemos estudiado, estuvimos en el León 13, en la Oficina de Memoria Histórica Salesiana, que nos asombró el nivel de sistematicidad y de trabajo. Tienen todo ya registrado, organizadas las historias, las crónicas de la Holanda de todos los años. Bueno,
Entonces de verdad hay mucho material y la idea con este trabajo es contarle en el repositorio de la Universidad Distrital esta experiencia que quede abierta pues para el mundo, ¿no? Que la gente vea esta experiencia pedagógica y musical. A mí me llama la atención que la buena parte de los maestros son pedagogos, que se hicieron pedagogos de la música. Yo soy pedagogo de la música de la Universidad Pedagógica, entonces creo que es muy interesante. Y no, básicamente sí, agradecerle a los maestros por su información. Ya ahora nos queda el trabajo de transcribir todas estas entrevistas, sistematizar la información y contarles, ya les contaremos también cuando hagamos la socialización y la filmaremos para que de pronto la difundan acá. Allá en el León 13 nos piden también el documento para que quede y repose como todo este pensamiento, no solo del padre, sino de ustedes como continuadores. Y solo una última pregunta, una última curiosidad, maestro, que de sus hermanos, ¿qué fue? ¿Siguieron en la música o no siguieron, la practicaron un tiempo? ¿Cómo fue esa parte, por favor? Bueno, mis hermanos, Junior, que era el que me seguía, que es adventista, él ahora actualmente está viviendo en Bélgica, ¿sí? Él no continuó ejerciendo la música como profesión, pero él sigue tocando la trompeta en la iglesia. Sí, cada vez que hay ceremonias allá, el culto y todo eso, él va con la trompeta, él toca, él canta también. La esposa de él también canta, entonces él digamos que dedicó la música más como para la iglesia y para las cosas de Dios, pero pues no la ejerce profesionalmente, pero es muy buen músico aún. Y el otro hermano, el menor, él es licenciado en educación física, él es administrador de empresas también. Y actualmente él también va a la iglesia y también ejerce como trompetista, ¿sí? De hecho tenemos, como él siempre ve como el menor de la casa, yo le regalé una trompeta, luego le regalé un fliscorno tenor. Yo siempre digamos que soy el que le doy otro instrumento porque a él le gusta mucho, ¿sí? Y él sigue la música, aunque no es profesión, pero siguen haciendo música. Y cuando nos reunimos, de vez en cuando que nos reunimos una melodía o algo, entonces tocamos los tres algo, alguna melodía o algo, ¿sí? Entonces son muy buenos, realmente creo que si hubieran seguido la música hubieran sido mejor que yo, porque son buenos, tienen un oído muy bueno y se les facilitaba aprender la música. Y otra pregunta adicional, bueno, que la entrevista tiene un cuestionario que siguieron los chicos, lo fueron ampliando. De pronto, como usted nos cuenta que es una situación particular que ha estado como todo el tiempo, todos estos años pendiente, ¿no? De la banda, va, viene, los acompaña, como desde que usted fue músico cuando chico y eso. Digamos, en estos años, si pensara en un número de chicos y jóvenes y ni chicas que han pasado por la banda en estos, ¿cuánto duró la banda? ¿Casi 30 años? ¿Sí? Todavía sigue. Ay, todavía sigue, perdón, sí, con el padre desde el 82 hasta el 2015, ¿no es cierto? Sí, 33. Y ahora hace 11 años. ¿Cuántos chicos de usted, si se aventura un número, podrían haber pasado por allí, chicos y chicas? Está difícil. Pues son muchísimos, realmente son muchísimos. El padre iniciaba un proceso cada 3 meses más o menos. Cada proceso iniciaban 30, 40 chicos que al final terminaban en 10, 8 tal vez, un poco menos dependiendo la temporada y el grado en el que estaban. Por lo general los chicos de sexto, séptimo grados eran los que más seguían, los que estaban en octavo, noveno, que duraban menos. De pronto por las actividades que tenían extraescolares no les daba tiempo tampoco de volver, entonces digo que al año pasaban, no sé, como 150 niños, hagamos la cuenta más o menos de lo que pueda pasar en 30 años. Sí, eso es una cantidad, sí, qué bueno. mucha cantidad de jóvenes. Ah, bueno, gracias maestro. Bueno, no, muchísimas gracias. Si alguna pues, que recuerde que quiera comentar. Pues no, agradecerle a ustedes por esta invitación, porque realmente más que una entrevista es como recordar cada cosa, volver otra vez atrás lo que fue el compartir con el padre, el hacer parte de una banda Don Bosco, que realmente hace rato que no se habla, uno casi nunca habla de esto, porque pues el tiempo hace que hayan otros temas de conversación, pero
es muy agradable este tipo de cosas porque me transportó nuevamente a ese momento, y agradecerle al maestro, al compañero Julián, a Julián, porque es indispensable que se haga esto. Es muy importante que se haga esto, ¿sí? Porque de esto depende también que muchos jóvenes que están ahorita sepan de dónde es que están en la banda, que digan de dónde es que proviene todo, de quién fue el que inició todo esto, ¿sí? Y pues a Julián felicitarlo también porque pues ese es el esfuerzo que ha hecho y que indirectamente también hace parte de ese proceso. Bueno, muchas gracias, maestro Daniel. Con Muy gusto. amable.